muy común en el tema del obiter dictum en otras latitudes, como el realismo escandinavo, donde suelen tratar el tema de lo que es ciertas características de sus sentencias o para explicar el entorno de la decisión, con esos dichos sea de paso. Claro, que acá ya lo han utilizado varias veces para el tema de políticas judiciales, pues porque esperan como que la decisión o decisión no, como que el caso idóneo para poder tomar la decisión que se quiere tomar y no llega, pues. Entonces, bueno, tiene que agarrar que más o menos sea parecido para poder, entonces, mediante una tangente, porque eso es realmente el obiter dictum, una motivación tangencial que tiene que ver con el fondo, más no resuelve el mismo, tienen entonces pues que agarrar un tema que sea parecido o que tenga algo que ver para poder realizar esa decisión tangencial. ¿Qué es lo que critica Rondon Haas en el voto salvado? Mira que él incluso está de acuerdo con atribuir, con lo que decidieron en el fondo y con atribuir incluso la competencia a los juzgados laborales de las acciones de nulidad en contra de los actos emanados de las inspectorías del trabajo en materia de inamovilidad laboral. Perfecto, pero no atribuírselo mediante un obiter dictum. Mera forma, pero bonito a la final para los que somos apasionados por el derecho. Ok, jóvenes, digamos que a usted defiende la empresa metálica y me dijeron, tiene que reenganchar al trabajador David Mustacho. Tiene que reengancharlo, pero es que ya va, ¿no? Ese es un señor sinvergüenza. Ese no venía a trabajar y decía que venía a trabajar y yo tuve el trabajo aquí parado. Él despreció la inamovilidad laboral y aparte de eso es un empleado de dirección porque es un gerente. Porque no ha hecho un trabajo, capaz le estoy soplando algo. Bueno, está muy bien. Pero igualito lo reenganchas. Mucho, pero ¿por qué tengo que reengancharlo? Si hasta las pruebas te traje que el tipo estaba surfeando en Playa Los Cocos allá abajo en La Guaira y tenía que venir acá a trabajar, ¿vale? O sea, más vivo, imposible. Y entonces igualito tengo que pagarle. Y aparte de eso tengo que pagarle salarios caídos, unos salarios caídos en dólares, a un tipo que no viene a trabajar. Cuando tengo personas con los cazatalento humano, con la gente de talento humano, ¿cómo es que se llama esa dirección de reclutamiento y selección? Gente esperando trabajar por el puesto de este señor que el cual desprecia. Diga, ok, sí, compañero, pero hay que regancharlo. Y el artículo 425 nos indica en el numeral 9 también otra especie o otro solve RPT. Cumpla primero y reclame después. ¿Cómo es eso? Reenganchalo, pagan los salarios caídos y entonces estás habilitado para ejercer la acción de nulidad en contra del acto administrativo porque a tu decir está infectado de falsos supuestos de derecho y falsos supuestos de hecho. Dices aquellos que si bien tomando los hechos pertinentes, los falseaste, los modificaste y le diste otra apreciación jurídica, lo cual, por los motivos por los cuales tomaste una decisión errada que afectó mis derechos, mi esfera de derechos subjetivos entre la administración y ese beneficiario del acto administrativo. Vamos a hablar un poco de ese beneficiario del acto administrativo. Ok. Entonces, recurre
de nulidad y cumple con lo que está en el numeral 9 del artículo 425. ¿Qué nos dice el numeral 9? En caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infeliz. Ni nos habla y la norma certifique. Caramba. Miren, eso es mentira. No tienen que certificar nada. No tienen que certificar nada. Con solo que ustedes lleven un auto como este que les voy a mostrar. Díganme si están viendo mi pantalla. Un auto como este que les voy a mostrar. Ustedes están habilitados para ejercer la nulidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si ustedes llevan un auto que declara la terminación, un auto de cierre, como el que vemos acá, ¿lo están viendo? Hola. Sí, profe. Ok. Ya sí se ve su pantalla. Ok, gracias. Un auto como este reciente que dice que se dio cumplimiento a la prohibición administrativa, ya usted puede recurrir. No necesita una certificación, necesita simplemente un auto que ordene el cierre y archivo del expediente o un acta donde se evidencia que usted cumplió con el reenganche y el pago de los salarios caídos. Entonces, ya ahí estaría habilitado para entonces acceder a la acción de nulidad ante los tribunales de juicio del trabajo de la jurisdicción competente, donde está la inspectoría del trabajo a la cual usted va a dirigir la acción de nulidad. Entonces, ya tenemos delimitada la competencia. Ya tenemos delimitada lo que pudiese entenderse como una especie de condición para ejercer la acción. No la es. Ahí se volvieron un 8 porque a todo el mundo nos parece que el numeral 9 es inconstitucional. ¿En qué sentido? Si a usted le negaron sus derechos a la defensa de manera total, brutal, no pudo defenderse, no pudo acceder a los medios de prueba pertinentes, no fue notificado. Púnchale, vas a tener que reenganchar para poder recurrir en nulidad. No es como que mucho, como muy gravoso. No puede entonces usted ejercer un recurso en nulidad con amparo cautelar y solicitar la desaplicación del numeral 9 por violaciones groseras y patentes y evidentes del derecho a la defensa. Ah, pues ha dicho la Sala Constitucional que no. Caramba, que ni aún con un amparo cautelar y que la interpretación es, entonces, que se reciba la acción de nulidad, se verifiquen las condiciones de admisibilidad de la acción de nulidad y entonces no se le dé curso. Y no darle curso es, porque entonces ahí te garantizan el acceso. La interpretación que le dieron a no darle curso es que no te libran las boletas de notificación. Entonces, para que te veas obligado a llevarle al juez del trabajo un auto como el que acabo de mostrar, y entonces te libren las boletas de notificación y entonces puedas continuar con este procedimiento que ya vamos a ver. Que de repente en estos días, y para que estudien para el final, les estoy preparando uno más bonito, uno más lúdico, para que... Pero, profe, una cosa, el auto, o sea, se ve su computadora que está cargando, pero el auto no ha cargado, pues no podemos ver el auto en pantalla. Ah, ya va,
ya voy. Sí, profe, o sea, hemos visto como su carpeta con una cantidad de archivos Ya, como vamos a ver. dentro de la carpeta, pero ninguno en concreto. Aquí está el auto, ¿lo pueden ver? Dice auto. Estamos viendo, sí, ya sí. Ok. Entonces le lleven el auto, que se entiende como la certificación de cumplimiento del reenganche, y que dice aquí no es contrario a derecho, no es están con el artículo 63 de la ley, procede en este acto formal de desistimiento. Bueno, están hablando también de desistimiento, pero bueno, en letras dice cierre archivo en virtud del cumplimiento de la orden emanada de este despacho. ¿Cuál fue la orden? Bueno, restituir finalmente a esta señora en la situación supuestamente jurídica infringida. Lo cierto es que ya pronto vamos a interponer el recurso de nulidad. Ok, entonces, 1. La demanda de nulidad debe llenar los requisitos previstos en el artículo 33 de la LOTCA, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pero antes de eso, es importante detallarles a ustedes que el artículo 31 de esta ley indica que se aplicarán supletoriamente para el trámite de esta demanda, 1, por prelación de fuente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 2, el Código de Procedimiento Civil. Lo que quiero decirle a ustedes en este momento y que estén claros de ahora y en adelante y a todos los efectos de su vida seguida, y sobre todo profesional, es que no tienen que tocar para nada la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esto es, si usted está juzgando o interponiendo una demanda por nulidad en contra de un acto administrativo emanado del Ministerio del Trabajo en materia de inamovilidad laboral, usted se coloca una toga roja. Si usted está demandando prestaciones sociales, se coloca una toga negra. No puede por qué juntar una cosa con la otra, una ley con otra, ni los requisitos de una con otra. Cuestión que es muy común, en la cual incurren los jueces del trabajo. Ok, la demanda de nulidad debe ser por escrito, y un escrito que debe contener, por supuesto, como todo escrito, la identificación del tribunal ante el cual se interpone, que en este caso, Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, el nombre y apellido de las partes, el carácter con que actúan, eso no lo indica el numeral segundo, el domicilio procesal. Aquí la ley nos pide un correo electrónico si lo tuviere, es decir, que si no tiene, no lo señala, pero con esta resolución que está por allí, pudiese hablarse de que hay que traer ese correo electrónico. Sin embargo, ya la ley acá se lo está pidiendo y es un hecho público y notorio que ya nos comunicamos muchísimas cosas por correo electrónico, por lo cual es bueno señalar. La relación de los hechos y fundamento de derecho con sus respectivas conclusiones, es decir, dame los hechos para darte el derecho, por supuesto. Y acá el numeral 6 que le dice a usted los instrumentos sobre los cuales, perdón, el 5 que no es aplicable en nuestra materia, que dice que si lo que se pretende es la indemnización de daño y perjuicio, deberá indicarse el fundamento de su reclamo. En este caso, no se aplica porque es para anular el acto administrativo que ordenó o negó el reenganche, o ordenó el despido o no lo acordó. Los instrumentos sobre los cuales deriva el derecho reclamado que deberán producirse con el escrito de la demanda. En este caso puede ser la providencia administrativa. Sin embargo, el ordinal sexto, y ojo con esto, fue flexibilizado por la jurisprudencia y no es requisito en lo que son las reclamaciones pues en contra de actos administrativos de efectos particulares en los casos de inamovilidad laboral. Y por supuesto, la identificación del apoderado y le piden expresamente
la consignación del poder. Inmediatamente que se presenta esta demanda, pues pasa la fase de admisión y el legislador nos otorga también en ese artículo 33 la posibilidad, cuando existan casos justificados, de presentar la demanda de manera oral. Se puede presentar la demanda en tribunal de municipio, en el caso de que no exista un tribunal de primera instancia del trabajo allí. Esto es con los efectos de que de enervar la caducidad, porque este artículo 33 también se relaciona inmediatamente con el artículo 35 que dispone de causales de inadmisibilidad. Y esto es, 1, la caducidad de la acción, y esto tiene que ver con el propio artículo 32 de la ley, cuando dice que las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes. Entonces te lo dice en el numeral primero. En los casos de acto administrativo de efectos particulares, en el término de 180 días continuos a partir de su notificación al interesado. Es decir, usted tiene 180 días continuos para interponer esa acción. Si en ese interín lo agarró las vacaciones judiciales, lo agarró el receso judicial de diciembre, o como lo quiera llamar, o los días que no hay despacho porque la pandemia se declaró, igualito se cuentan. Si vence dentro de ese periodo, el primer día hábil, el primer día que haya tribunal, perdón, usted tiene que interponer la acción de nulidad. Se corre. ¿Por qué es inadmisible también entonces la acción de nulidad? Porque hay inepta acumulación de acciones de acuerdo al numeral segundo o cuyos procedimientos sean incompatibles. En el caso del incumplimiento del procedimiento previo en contra de las demandas contra la República, no es aplicable para nosotros. Y en el caso de no acompañar de los documentos indispensables, acá únicamente nos vamos a referir al tema del poder. Y bueno, acá se le da en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, pues el efecto de orden público de la cosa juzgada, que si el juez sabe dentro de la esfera de sus funciones que ya fue juzgado estos mismos hechos, la puede declarar de oficio de manera inadmisible ante la existencia de la cosa juzgada, es decir, la excepción non bis idem. Cuando, bueno, si usted presenta un libelo, obviamente todo lleno de palabras soeces, improperios y groserías, se la van a declarar inadmisible. Ya lo viene indicando pues el propio artículo 171 del Código de Procedimiento Civil de 1986. Y estaba antes contenido en el 1980 del CEPES de 1986, y antes era el Código de Procedimiento Civil de 1916 en el artículo 214. Obviamente, cuando la demanda es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, el juez también las puede declarar. Tiene 3 días de despacho el juez para examinar si se cumplen con los requisitos del artículo 33 en correspondencia con el artículo 35 de la ley. Inmediatamente verificó que la demanda es admisible, entonces nos vamos a los trámites a los que dispone el artículo 77. Pero digamos que no cumple la demanda. ¿Qué nos dice el artículo 76? Perdón, 36. Si el tribunal constata que el escrito no se encuentra en curso ni en los supuestos previstos del artículo
anterior y cumple con lo previsto en el artículo 33, procederá a la admisión de la demanda dentro de los 3 días de despacho. Estamos en el supuesto querido absoluto, que nos admiten la demanda porque se cumplen con los requisitos del artículo 33 y no está inmersa dentro de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35. O sea, ahora bien, pero en caso contrario, si resulta ambiguo o confuso, se le conceden 3 días de despacho a la parte actora para que corrija el nivel de demanda mediante un despacho saneador que aquí está previsto dentro del artículo 36, y una vez que el tribunal constata que fueron subsanados los errores o las omisiones, decide su admisibilidad dentro de los 3 días siguientes. Es decir, mira, no señalaste bien dónde notificar al tercero interviniente, ya vamos a hablar de eso, o dónde notificar a la Inspectoría del Trabajo. Bueno, subsana, lo tienes 3 días. Ah, no lo dijiste, bueno, no lo dijiste, se declara inadmisible. Si se declara inadmisible, pues tienes que apelar. Cuando la legislación nos habla acá de apelación libremente, se trata de una apelación en ambos efectos, ¿cierto? Sube completo el expediente al tribunal. Ahora, pero si la admite, pero digamos, le admitió parcialmente o la admitió de alguna manera que usted no le convence, usted tiene entonces también ahí apelación, que en este caso es un solo efecto. Y ojo con eso, porque podemos colocar un problema referido a la admisión e inadmisión al despacho saneador en lo contencioso administrativo para que ustedes lo resuelvan simplemente con lo que está en la ley, con varias preguntas a hacer. Ok, se admitió nuestra acción de nulidad. ¿A quién tiene que ordenar, notificar entonces el juez? ¿A quién debe ordenar el juez a notificar? Bueno, pues esto nos lo dice el artículo 78 de la ley. Cuando admitía la demanda, se ordenará notificación de las personas y entes. Bueno, en los casos de recurso de nulidad, al inspector del trabajo, porque es el que te decidió. Al Procurador General de la República, a quien hay que otorgarle sus garantías previstas en el decreto Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo cual hay que darle esos benditos 8 días para que se tenga por notificado. Se debe notificar a la amicus curiae del tribunal o al veedor de buena fe o a la parte que no tiene interés, porque la Procuraduría sí la tiene, pero quien no debería tener interés, sino simplemente estar velando porque todo se cumpla correctamente, es el fiscal general de la República o la dirección de lo contencioso administrativo del Ministerio Público que va allí. Y a cualquier otra persona, órgano o ente que deba ser llamada a la causa por exigencia legal o a criterio del tribunal. Ojo con esto, estas sentencias se las envié. Le digo acá el número, que es la sentencia 1157 de la Sala Constitucional de fecha 11 de julio del año 2008. Disculpe, está pasando un camión terrible por acá enfrente de mi casa donde estoy sentado. Esta sentencia del 11 de julio del año 2008 nos dispone sobre los actos administrativos cuya red viene de esos llamados juicios cuasi jurisdiccionales o juicios administrativos, por así decirlo, donde la administración hace la suerte de un juez también, lo cual es lógico en estos procedimientos del trabajo, porque el inspector del trabajo viene a fungir como una especie de juez entre el patrono y el empleado, ordenando el reenganche o no ordenando el reenganche, ordenando la autorización de despido o negando la solicitud de autorización de despido. Allí se le da una figura de acto administrativo triangular, es decir, que tiene como 3 partes, administración y 2 administrados.
Entonces, ese administrado que es beneficiario de la providencia administrativa, dígase en este caso trabajador, porque estamos recurriendo, cumplimos con la orden de reenganche, con el autico este que les acabo de mostrar, a ese señor hay que notificarlo como beneficiario de la providencia administrativa. ¿Y por qué? Lógico, jóvenes. Es lógico porque esta persona, en el caso de que se anule la providencia administrativa que ordena su reenganche, se le afecta su esfera de derechos subjetivos. Es decir, si se anula la providencia administrativa que ordenó el reenganche, chao señor, usted está despedido, porque ese acto administrativo que ordenó su reenganche es nulo. Lo que quiere decir que el cuento que yo venía echando de que David Mustacho en contra de inversiones metálicas, el señor en efecto bajaba para Playa Los Cocos a echarse palo y a surfear cuando debería estar trabajando, y despreció la inamovilidad laboral, incurriendo en causales de despido que justifican pues que no reenganche a la entidad de trabajo, o que justifican que era un empleado de dirección que no gozaba del decreto de inamovilidad laboral. Entonces, esta es la razón por la cual hay que notificar. Nos dice también la norma, los artículos 78 y 79, que en el momento que se admiten y se ordenan librar todas estas notificaciones, se solicita el expediente administrativo. Y de aquí la razón por la cual no es con ese estándar de rigidez necesario acompañar el documento fundamental sobre el cual deriva el derecho peticionado, porque ya lo vas a pedir, se lo vas a pedir a la administración, y así lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo de Justicia, pues en función del artículo 79, cuando indica que con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los antecedentes correspondientes dentro de los 10 días. Que dicho sea de paso nunca llega, pero usted se agarra y dice, bueno, como no llegaron, esto se debe tomar a nuestro favor como parte recurrente de que tenemos razón. Se debe presumir entonces que la acción es procedente. Ok, también se debe ordenar en esa admisión el cartel de emplazamiento al cual se refiere el artículo 80 para ordenar la notificación de alguna de las partes que el tribunal considere, o si no fue agotada la notificación personal, por así decirlo, del tercero o del beneficiario de la providencia. Fíjense que al final del artículo 78 nos dice que las notificaciones previstas en este acto se realizarán mediante un oficio, serán entregadas al alguacil y tal, y con la notificación normal. Se dejarán en la oficina receptores de correspondencia de cada uno de estos organismos. Ahora, en el caso del tercero beneficiario de la providencia administrativa, se libra su notificación personal. Si no se logra la notificación personal, hay que ir a la notificación cartelaria a que se refiere el artículo 80 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y acá es muy importante porque hay unos 11 días, hay 3 días de despacho para la emisión del cartel y para retirarlo. Vamos a tener otro Zoom, disculpen, pues ya, bueno, esta es la última clase.
para retirarlo. Y en todo caso, deberá consignarlo dentro de los 8 días siguientes. Si ustedes sacan la cuenta, hay un periplo allí de 11 días. Notificamos a todo el mundo. Tenemos todas las notificaciones practicadas. Pues bien, en ese momento, el tribunal, una vez que conten auto, el cartel de notificación, si es el caso, o las demás notificaciones transcurrieron los 8 días para tener por notificada la Procuraduría General de la República. Y fueron notificados los demás organismos, me refiero Ministerio Público, Inspector del Trabajo. Si usted quiere, dígale también que le libre una notificación al Ministro del Trabajo e incluso a la consultoría legal del despacho del Ministerio del Trabajo para que defienda al Inspector del Trabajo, no está de más. Pero bueno, una vez que están todas verificadas las notificaciones, pues el tribunal debe ordenar la celebración de la audiencia de juicio. Y comienza pues propiamente el periplo de la audiencia de juicio. Hago aquí una pequeña pausa. Si no se cumple con el retiro y la publicación del cartel dentro de ese periplo o ese chance de los 11 días, le declaran inadmisible o desistido el recurso. Así que con eso le da lugar al tribunal para declarar el desistimiento del procedimiento. Ok, verificadas las notificaciones, nos dice el artículo 82, y ordenado, y cuando consten autos el cartel de emplazamiento, el tribunal dentro de los 5 días de despacho siguiente fijará la oportunidad para la audiencia de juicio en la cual deben comparecer las partes y los interesados. Los interesados, pues el tercero interviniente o beneficiario de la providencia administrativa. La audiencia de juicio desde esa determinación se debe celebrar dentro de los 20 días de despacho siguiente. Si no existe la parte recurrente, obviamente se entiende desistido el procedimiento. En el caso de que existan tribunales colegiados, en esa misma oportunidad se designará el ponente. El artículo 83 nos habla del contenido de la audiencia. Y fíjense ustedes que el contenido de la audiencia es en el momento en el cual las partes pueden promover las pruebas a las que consideren pertinentes. Al comenzar la audiencia de juicio, aquí tomaron pues el antecedente de la audiencia de amparo. Se le indica a las partes el tiempo disponible para hacer sus exposiciones, los cuales pueden consignar por escrito en ese momento y presentar el escrito de pruebas en esa oportunidad y no en otra. En esa oportunidad el juez va a evaluar si las pruebas, me siguen acá en este cuadro, que es entonces la celebración de la audiencia de juicio, si las pruebas son susceptibles de evacuación, es decir, si hay una prueba de informe, si hay una prueba de exhibición de documentos, si hay una prueba de testigo, si hay una prueba documental de repente que requiera ser evacuada, que pueda ser desconocida, impugnada, tachada, ¿saben? Es entonces el juez en ese momento va a evaluar que las pruebas sean objeto de evacuación. Y si dice que las pruebas son objeto de evacuación, se abre el periplo o ese pequeño lapso de oposición y convenimiento, lo cual también se llama dentro del argot forense como la providenciación de los medios de prueba. Allí entonces, acá, lo cual celebramos, se le otorgan 3 días a las partes para que puedan realizar oposición o convenimiento a las pruebas de su contraparte. Son admisibles todas las pruebas en cualquier instrumento jurídico. Dicho sea esto con mucho cuidado, pero con el orden de prelación que hemos hablado, que acá, artículo 31, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prelación de fuentes, 1, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 2, Código de Procedimiento Civil, quiere decir que los medios probatorios son los del Código de Procedimiento Civil en segundo lugar, porque
la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no dispone de medios probatorios, salvo que si las declaraciones que pueden hacer los magistrados, o sea, las interrogatorias, por el cumplimiento de la audiencia. Ahora, esto quiere decir que a diferencia del juicio laboral, en este procedimiento sí se debe indicar el objeto de los medios de prueba. No como en el laboral. En el contencioso administrativo laboral sí se debe indicar el objeto de la promoción de cada medio de prueba para medir ¿qué? Su idoneidad, su pertinencia, legalidad y conducencia. Y fíjense que el propio artículo 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa le dice, el cual tienen que vincularlo con el artículo 62, que es la oposición o convenimiento, que se admitirán las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes. Y esto es algo que yo celebro de esta ley que nos habla acerca de la conducencia de los medios de prueba. Y ordenará a evacuar las pruebas dentro de los 10 días de despacho, prorrogables por 10 días de despacho más en el caso que así se requiere. Es decir, puede durar hasta 20 días de despacho la evacuación de las pruebas. Finalizado ese lapso, pues las partes pueden, de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, vencido ese lapso de prueba, o si no hay lapso de prueba alguno, es decir, que el juez estimó que no había nada que evacuar, presentar los informes con relación a la vista de la causa. Estos informes pueden ser presentados también de manera oral, si las partes así lo solicitan. Si no lo solicitan, solo deben presentar de manera escrita dentro de los 5 días siguientes, vencido el lapso probatorio si lo hubiere, y si no lo hubiere, dentro de los 5 días siguientes a que finalizó la audiencia de juicio respectiva. Si usted le dice, mire, juez, yo quiero presentar mis informes orales, bueno, el juez tiene que fijarle dentro de los 5 días siguientes. Si hay evacuación de prueba, pues si el lapso de prueba, si no hay lapso de prueba, terminada la audiencia de juicio, dentro de los 5 días siguientes, una oportunidad para que usted presente los informes orales, los cuales en la oportunidad de los informes también podrá presentarlo de manera escrita. Presentados los informes, el tribunal tiene 30 días de despacho para dictar la sentencia. Y eso nos lo indica el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, cuando nos indica, vencido el lapso para los informes, el tribunal sentenciará dentro de los 30 días de despacho siguientes, y que dicho pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por un lapso igual, es decir, 30 días adicionales. Y en todo caso, la sentencia publicada fuera del lapso o su prórroga debe ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos a que hubiere al lugar. Les paso de inmediato las nuevas credenciales para que nos conectemos nuevamente y veamos lo que es el procedimiento en segunda instancia, que es muy sencillo. El tema de la fundamentación de la apelación, el tema de la consulta de la sentencia. El recurso, bueno, sigue esto, porque estamos menos.